Hola, buenos días, espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar acerca de la triada de la muerte o en su concepto más actualizado del diamante letal en relación al politrauma. El contenido que vamos a abordar en esta charla, pues vamos a hablar inicialmente del manejo inicial en el politrauma. Recordar pues que este podría ser una revisión completa, entonces pues no es el fin de la charla. Hablar acerca de la triada mortal, de sus componentes como son la hipotermia, la acidosis, la coagulopatía y el diamante letal. Y finalmente hablar de la hipocalcemia y cómo se ha introducido a la triada para formar pues este diamante. Y pues finalmente unas consideraciones con lo más importante. Muy bien, en el politrauma hay que recordar que hay un manejo inicial que se divide en una evaluación primaria y secundaria, a grosso modo. Como les dije, esto puede ser una revisión completa que incluye unos pasos secuenciales divididos en A, B, C, D, E y F, siendo A el manejo de la vía aérea, sobre todo pues para los procesos obstructivos, B el manejo de la ventilación y el compromiso de la misma, los procesos de neumotórax o hemotórax, la circulación per se, el déficit neurológico, que sería pues la exposición, y F que sería pues FAS, como pues el protocolo que se usa en los sitios de urgencias para valorar a través de ultrasonido a los pacientes. Recordar que todo paciente que llega al servicio de urgencias es un paciente mío, es un paciente que debo monitorizar, invadir con accesos y, si es el caso, brindar oxigenoterapia. Muy bien. La triada mortal hace referencia a una serie de eventos fisiopatológicos que se producen en un paciente politraumatizado y se originan a partir del shock. El paciente politraumatizado pues, va a generar un shock hipovolémico inicialmente, que en primer lugar va a llevar a la hipotermia, que esa hipotermia me puede contribuir a formar un proceso de acidosis y que a su vez la acidosis me puede contribuir a formar la coagulopatía. Finalmente esto se vuelve un círculo vicioso, tanto así que la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía aportan al empeoramiento de cada una de estas, culminando así finalmente en una falla multiorgánica y finalmente la muerte. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la hipotermia. La hipotermia la podemos definir como aquella temperatura corporal central menor a 35 grados centígrados. ¿Qué me puede causar la hipotermia? Muchas cosas. El shock hemorrágico per se, que me lleva a una isquemia tisular, una fluidoterapia masiva, ¿sí? Una fluidoterapia mal brindada a nivel de urgencias, una cavidad abdominal abierta, cierto tipo de medicamentos, sobre todo los medicamentos para la sedación o relajación muscular, ciertos anestésicos, factores ambientales como la radiación y transferencia de calor, es decir, el intercambio de calor entre diferentes cuerpos, y en pacientes con trauma encefalocraniano, la alteración de los procesos de termorregulación, sobre todo pues cuando hay una afectación a nivel hipotalámico. El cuerpo genera algunos mecanismos para tratar de compensar esta hipotermia. Puede ser como a partir de una descarga de catecolaminas, un aumento de la grasa metabólica basal, los escalofríos, que puede ser por la regulación de la vasodilatación y vasoconstricción, pero llega un punto, sobre todo cuando los pacientes se encuentran pues, a una temperatura bordeando o limítrofe con los 31 grados centígrados, en los que estos mecanismos de compensación ya no van a ser posibles. ¿Qué efectos tiene la hipotermia en el cuerpo humano? Pues en primer lugar, a nivel cardíaco hay una disminución de la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco y un aumento de la resistencia vascular sistémica. Todo esto me propende a la generación de arritmias. A nivel renal hay una disminución de la tasa de filtración, o sea, hay una falla renal per se. A nivel pulmonar hay una disminución de la complianza, es decir, esa capacidad del pulmón para extenderse y volver a su forma. A nivel del sistema nervioso central hay una depresión del sistema nervioso y hay una desviación hacia la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Esto por qué es importante? Porque eso quiere decir que como la hemoglobina se vuelve más afín al oxígeno, va a ser mucho más difícil que ese oxígeno llegue a los tejidos, porque la hemoglobina no se va a querer desprender de ese oxígeno. También va a contribuir al proceso de acidosis metabólica y a las coagulopatías, que ya vamos a hablar más adelante, pues, que son los otros dos elementos de la triada. ¿Cómo podríamos prevenir la hipotermia? Pues en primer lugar, hacer una transfusión de productos sanguíneos. De hecho, pues esto es como lo más importante que mencionan las guías. Si voy a hacer una fluidoterapia, tiene que ver con los fluidos a una temperatura prudente. Sí, una temperatura ambiente. Aumentar la temperatura ambiente de los sitios. Los servicios de urgencia no pues, se caracterizan por tener pues, una temperatura muy agradable. El uso de mantas reguladoras de temperatura.
el control de la hemorragia, el uso de oxígeno humidificado, y ya pues si estamos hablando pues en contextos de intraoperatorios o a nivel de UCI, procesos de bypass cardiopulmonar o hemodiálisis. Bueno, el segundo punto de esta triada es la acidosis, una acidosis metabólica. Tenemos que la acidosis pues la podríamos definir como un pH inferior a 7.3 que se puede causar por la producción excesiva de ácido láctico, de ácido fosfórico y de aminoácidos oxidados, que estos a su vez son básicamente consecuencias de la hipoperfusión tisular, es decir, de la transición que se da de un metabolismo aerobio a uno anaerobio, de uno dependiente de oxígeno a otro en un medio en el cual no hay oxígeno, y hay que buscar pues unas fuertes alternativas de energía. También la vasoconstricción y la hipotermia per se, como ya lo vimos, y muy importante, la acidosis hiperclorémica producida por la solución salina normal. Recordemos que la solución salina no es ni tan fisiológica ni tan normal, porque en realidad no es un líquido tan isotónico y tiene unas cantidades de sodio suprafisiológicas que me pueden llevar hasta acidosis hiperclorémica. ¿Qué efectos puede generar la acidosis en el cuerpo humano? A nivel cardíaco, puede dar una presión miocárdica, una disminución del inotropismo y la propensión a arritmias ventriculares. Y a nivel de la coagulopatía, hay que recordar que en el cuerpo humano muchas enzimas y muchas proteínas son pH dependientes, y las enzimas de la coagulación son pH dependientes. Entonces me genera tiempos de prolongación, pues a nivel de los tiempos de coagulación per se, disminución de la actividad del factor 5 y una coagulación intravascular diseminada, que es básicamente una coagulopatía por consumo, ¿sí? Se consumen los factores de coagulación, se genera una coagulopatía, pero pues no hay más de donde agarrar. Como yo les decía, muchas de las enzimas de la coagulación son pH dependientes y también dependemos de ese nivel de pH en cuanto a las consecuencias que este genera. Un pH menor a 7.3 afecta la producción del factor 2A, inhibe la modulación de la fibrinólisis, y un pH menor a 7.1, o sea, una acidosis severa, aumenta la tasa de degradación del fibrinógeno. ¿Cómo podemos prevenir la acidosis metabólica? En primer lugar, haciendo prevención de la hipotermia, con todos los puntos que ya vimos. En segundo lugar, si yo voy a hacer una reanimación, que sea reanimación basada en sales balanceadas. ¿Cuál es la que se recomienda? Lactato de Ringer. Lactato de Ringer podría ser la sal más balanceada y la más fisiológica en cuanto a los líquidos que podemos disponer. La oxigenoterapia pues, sí es requerida, el concepto de hipotensión permisiva y el uso de bicarbonato, que es tan debatido hoy en día, dejarlo ahí quietico, solo en casos extremos o necesarios. El tercer punto de la triada es la coagulopatía, que la coagulopatía la podemos definir como aquella imposibilidad de la sangre para realizar una coagulación normal. ¿Qué me puede causar eso? La depresión, la dilución y la inactivación de los factores de coagulación. ¿Por qué? La hipotermia ralentiza la coagulación, disminuye la producción de factores de coagulación como el tromboxano A2 y B2 y genera secuestro plaquetario en hígado y vaso. La acidosis, como ya lo explicamos, afecta la coagulación, sobre todo pues porque las enzimas de la coagulación y las proteínas de la coagulación son pH dependientes. La fluidoterapia, si hago una fluidoterapia masiva, puedo generar pues un daño mayor al generar dilución, o sea, los pocos factores y plaquetas que hay en ese cuerpo, pues con un nivel de sangre bajo, disminuido, puedo generar dilución y empeorar el cuadro. Hay que recordar que el diagnóstico de las coagulopatías para el momento tiene que realizarse a partir de pruebas tromboelásticas o viscoelásticas, ya que son pruebas más dinámicas, ya que por ejemplo los tiempos de coagulación no tienen como una muy buena correlación temporal en cuanto a los eventos de la coagulación. ¿Cómo puedo yo prevenir una coagulopatía? Una fluidoterapia conservadora, una transfusión hecha de adecuada manera, el uso de plasma fresco congelado, la transfusión plaquetaria, la infusión de crioprecipitados, y este punto que es muy importante y que lo mencionaba más las guías de trauma, sobre todo el trauma militar, que pues es lo que más le ha aportado a la medicina del trauma, es el uso de ácido tranexámico. Idealmente, las primeras 3 horas se ocurrió el evento, y el uso de fibrinógeno. Aquí pues como un pequeño esquema sobre lo que serían las pruebas viscoelásticas, en relación pues a la coagulación y la fibrinólisis en relación al tiempo de la formación y pues la dehiscencia de ese coágulo.
Bueno, eso en relación a la triada. ¿Por qué hablamos al día de hoy de un diamante? ¿Sí? Porque se ha agregado un cuarto elemento a esa triada, que es la hipocalcemia. Antes se creía que la hipocalcemia era simplemente una consecuencia de las transfusiones masivas, pero hoy se ha visto que la hipocalcemia puede estar presente en un paciente politraumatizado, eh, incluso antes de una transfusión. La hipocalcemia la podemos definir en función del calcio ionizado. Recordemos que el calcio en el cuerpo humano pues, se encuentra principalmente en los huesos, pero a nivel sanguíneo se encuentra unido a proteínas y a nivel ionizado, que el ionizado pues, es el metabólicamente activo y es el que más nos va a interesar. ¿Qué me puede causar una hipocalcemia? Primero, la transfusión masiva, que es como lo que siempre se ha descrito, pero no es lo único. También los procesos de isquemia, la hemorragia masiva per se en un paciente politraumatizado y la alteración del metabolismo del citrato. Porque vemos que el citrato prácticamente es una sustancia anticoagulante que quela calcio, ¿sí? Y pues por eso es que se usan los precipitados sanguíneos, porque quela calcio y evita la coagulación. ¿Qué efectos tiene la hipocalcemia en el cuerpo humano? Pues a nivel de la hipotermia, se va a generar una reducción del metabolismo hepático del citrato y de la contractilidad cardíaca. La acidosis me genera un aumento de hidrogeniones. Va a generar una reacción por lactato, es decir, el lactato aumentado en sangre me puede generar una hipocalcemia porque el lactato es afín al calcio, va a coger esos iones de calcio y va a impedir que estos sean metabólicamente activos. La acidosis pues, per se empeora la coagulopatía por las razones que ya explicamos. Y a nivel de la coagulopatía, genera alteración de los mecanismos de reactividad plaquetaria, porque recordemos que el calcio es un cofactor muy importante en muchos procesos de esa cascada de la coagulación. Y también a nivel de la dinámica vascular. Recordemos que el calcio es un ion fundamental para la contractilidad de diferentes tipos de músculo y pues los músculos de los vasos sanguíneos no son ajenos a esto. Y pues tampoco los del corazón. ¿Cómo podemos prevenir la hipocalcemia? Se habla de una reposición inicial de calcio en un paciente politraumatizado simplemente por protocolo, que es con 1 gramo inicial y repetir la dosis cada 4 unidades. Recordemos que para los esquemas actuales se hablan de una relación 1 a 1 a 1 en cuanto a los componentes sanguíneos que voy a poner. Y lo otro es mantener monitorizados esos niveles de calcio, idealmente unos niveles de calcio ionizado mayor a 1.15 milimoles litro. Esta imagen simplemente para recordarles pues a nivel pues, de la cascada de la coagulación, sobre todo pues la clásica, la que conocemos todos, porque recordemos que la cascada de la coagulación hoy en día se estudia de otra manera, un poquito más dinámica, una fase de propagación, adaptación, pero pues esta es la clásica, la que conocemos todos. Simplemente para hablar que el calcio es muy importante para diversos procesos a nivel de esta cascada de la coagulación. Listo. Eso en relación al diamante letal. Ahora vamos a pasar un poco como al ámbito práctico. Vamos a hablar un poco del control de daños y de la estrategia REBOA. Los de daños es básicamente una estrategia que deberían tener pues como los hospitales o por lo menos los centros de referencia en trauma relacionado a cómo abordar un paciente politraumatizado, incluso desde la atención prehospitalaria hasta que ya se haga su manejo definitivo. Se consta varias etapas, siendo una etapa 0 el nivel prehospitalario, que sea una evaluación prehospitalaria oportuna, que el transporte sea rápido, que se use la estrategia de stop the bleed, es decir, una estrategia de un adecuado control de sangrado, ya sea con compresión, levantamiento de extremidad, torniquete en caso de requerirlo, y sobre todo prevenir la hipotermia desde el ámbito prehospitalario. Antes, cuando existía o no se hablaba mucho del REBOA, pues pasábamos directamente a la etapa 2 o a la etapa 1, pues que era el procedimiento quirúrgico per se. Por hoy en día se habla del REBOA como una alternativa que lo que hace es introducir un catéter con un balón de insuflación a nivel de la arteria femoral común para que pueda ascender por toda la aorta y llegar pues hacia sus diferentes espacios con el fin de aumentar la resistencia vascular sistémica y disminuir el sangrado distal. Esto pues sobre todo ha influido mucho en reducir las toracostomías y las toracocentesis de emergencia, ya que pues que es un método un poco más seguro y le puede dar pues generar ganar tiempo al paciente. Esta es una tarea pues más descrita sobre todo en la medicina militar, no tan descrita pues en las escuelas como en nuestro medio, más como en las escuelas gringas, pero pues es importante tenerlo en cuenta.
Después tenemos la etapa de la cirugía. Tenemos una etapa de cirugía inicial que es lo que busca realizar una resucitación hemostásica, un control del sangrado, pues inicialmente es como el objetivo. Si hay contaminación en cavidad, descontaminarla y generar un empaquetamiento y un cierre temporal de la cavidad, como vemos acá, con la estrategia pues, de la Bolsa de Bogotá. Posteriormente este paciente va a ir a la UCI, que en la UCI lo que se pretende es tratar de mantener ese proceso como en los equilibrio fisiológico, o por lo menos lo más cercano a ello. ¿Y de qué manera? Y acá mismo lo dice, corrigiendo y tratando la acidosis, la hipotermia, la hipocalcemia y la coagulopatía, es decir, esos 4 elementos de la triada mortal. ¿Sí? Son 4 elementos que pueda tener presentes a lo largo del tiempo que yo tenga un paciente víctima de politrauma. No es solo en el servicio de urgencias, también es en una UCI que yo voy a tener en cuenta la prevención de estos, porque nada me gano con tener un paciente bien manejado pues en un espacio quirúrgico y no ponerle cuidado a esto pues en una UCI. Y posteriormente, cuando el paciente esté más estable, se va a un manejo quirúrgico definitivo. Listo. Acá como para mostrarles como la evolución que ha tenido este proceso, vamos a mostrarles que hay literatura que incluso estoy describiendo como otros elementos o otros ítems a esta cascada. Por ejemplo, este artículo hablaban o le daban una cierta importancia a la hiperglicemia, relacionada a que hiperglicemia en un paciente politraumatizado y crítico pues va a generar un aumento de los factores de oxidorreducción. O sea, es un estado hiperglicémico, es por eso un estado proinflamatorio. Es un estado que no me va a aportar nada al paciente y que me puede ayudar pues, en esa cascada de eventos. Bueno, para concluir y para finalizar, tener en cuenta que es muy importante evitar la hipotermia, incluso desde los ámbitos prehospitalarios, que si va a hacer una fluidoterapia, tiene que ser una fluidoterapia conservadora. ¿Sí? Hoy en día se le da más prioridad a los hemoderivados que a la fluidoterapia en el politrauma, no porque sean menos importantes, sino porque se ha visto que no aportan lo que uno creería que deben aportar, y si lo voy a hacer pues por lo menos que sea con líquidos calientes y a una dosis pues un poquito más conservadoras. El concepto de hipotensión permisiva, que el paciente politraumatizado pues me va a permitir generar como una estasis o un control sobre todo pues a nivel de la coagulación y el sangrado, para evitar como la dilución de esos factores. El uso temprano del fibrinógeno y el ácido tranexámico, sobre todo el ácido tranexámico, es fundamental. Tener en cuenta la hipocalcemia, ¿sí? Que la hipocalcemia no solo está presente en los estadios post-transfusión, sino también en los estadios pretransfusión, porque un paciente con sangrado pues bota y libera calcio. Tener en cuenta pues para los lugares en los que nos podemos desempeñar adecuados protocolos de resucitación en trauma y adecuada estrategia de control de daños. Y pues lo otro que es muy importante es que tener en cuenta que este es un tema muy transrocable a otros escenarios, y pues el ejemplo que más claro se puede dar es por ejemplo el código rojo obstétrico, una paciente que genera un sangrado abundante que puede comprometer su vida posterior a la atención de un parto o una cesárea. Son básicamente las mismas causas fisiopatológicas subyacentes y el manejo es casi que el mismo. Listo, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor suscríbanse y compártanlo. Listo. Que sí, yo creo que sí.